Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy nos sumergimos en una tecnología que está desatando una verdadera revolución en la neurología clínica, la secuenciación del exoma completo. Pensemos en esto. Al analizar apenas el 1% del genoma, la parte que codifica proteínas, estamos accediendo a cerca del 85% de las variantes que causan enfermedades. Acompáñenme en este recorrido para explorar cómo esta herramienta nos está moviendo de la simple descripción de síntomas a una precisión molecular que, francamente, está transformando nuestra práctica clínica. Muy bien. ¿Cuál será nuestra ruta? Primero, sentaremos las bases de qué es el exoma y por qué es tan relevante en la neurología. Después, nos meteremos de lleno en su impacto en padecimientos clave, enfermedades neurodegenerativas, patología cerebrovascular y, por supuesto, neurooncología de precisión. También exploraremos lo que nos está revelando en enfermedades de la columna. Y para cerrar, lo más importante, las aplicaciones clínicas directas que ya están definiendo el futuro de nuestra especialidad. Perfecto. Pues entremos en materia. Vamos a analizar por qué el exoma completo no es solo una nueva prueba, sino un verdadero cambio de paradigma en la forma en que abordamos el diagnóstico neurológico. Aquí la palabra clave es eficiencia, pura eficiencia diagnóstica. Al enfocarnos en estas regiones codificantes, no solo estamos optimizando tiempo y recursos, sino que estamos aumentando radicalmente la profundidad de lectura justo donde es más probable encontrar la causa de la enfermedad. Esto nos permite identificar variantes de alta penetrancia con una confianza estadística, muy superior. Ahora, es fundamental ser conscientes de sus limitaciones. Ojo, la detección de variantes intrónicas profundas, grandes reordenamientos o las expansiones de repeticiones siguen siendo un reto para esta técnica en particular. Bien. Ya que tenemos la base técnica, veamos cómo se traduce esta eficiencia en avances concretos, empezando por las enfermedades neurodegenerativas. Es aquí donde el WS nos está permitiendo ir mucho más allá de los genes clásicos. Estamos, por fin, desenmarañando una complejidad poligénica que antes era prácticamente inabordable y que nos revela variantes raras y mutaciones de novo en esos casos que hasta ahora etiquetábamos como esporádicos. Este mapa conceptual es una excelente síntesis. Conecta la herramienta genómica con el sustrato neuropatológico. Fijémonos a la izquierda, en Alzheimer. El WES nos permite trazar una línea directa desde las placas amiloides hasta mutaciones específicas en la vía de procesamiento de la APP. Ahora, si nos movemos a la derecha, en Parkinson, correlacionamos la agregación de alfa-sinucleína con genes como CSMD1 o PINK1, que como sabemos están implicados en función mitocondrial y neuroinflamación. Y en el centro, la ELA, donde mutaciones en genes como VQLN2 se vinculan directamente a la disfunción del sistema ubiquitina-proteasoma. Si hacemos un zoom in en Alzheimer, esta distinción que vemos es clínicamente crucial. El exome ha solidificado que las mutaciones en APP y las presenilinas son en efecto determinísticas en las formas de inicio temprano. Esto tiene implicaciones enormes para el consejo genético familiar. Sin embargo, el mayor impacto del WES está en las formas esporádicas. Ha desenmascarado factores de riesgo como variantes en SORL1 o CD33 que modulan vías que van desde el metabolismo lipídico hasta la neuroinflamación, abriendo así dianas terapéuticas completamente nuevas, mucho más allá de la clásica cascada amiloide. Pasemos a Parkinson, donde el panorama ha sido igual de disruptivo. Por un lado, el exoma ha implicado directamente a la neuroinflamación a través de mutaciones en CSMD1, lo que posiciona a la vía del complemento como un objetivo terapéutico muy interesante. Por otro lado, ha reforzado la importancia de la disfunción lisosomal y del tráfico vesicular con el hallazgo de genes como VPS35 y VPS13C. Y por supuesto, ha confirmado el papel central de la disfunción mitocondrial al identificar variantes patogénicas en ese trío clave, PRKN, PARC7 y PINK1, sobre todo en cohortes de inicio temprano. Muy bien, dejamos atrás lo neurodegenerativo y nos movemos ahora hacia la patología cerebrovascular. En este campo, el poder del exoma radica en su capacidad para identificar predisposiciones genéticas para padecimientos como los aneurismas o el ictus, condiciones que hasta hace poco considerábamos en su mayoría esporádicas. Este esquema nos muestra la tremenda heterogeneidad genética que subyace a estas patologías. Podemos observar cómo genes como EDIL3 y TMM132B se asocian con la integridad de la pared vascular y por lo tanto con un mayor riesgo de ruptura de aneurismas. Pero quiero llamar la atención sobre la vía de señalización de Notch3. Sabemos que sus mutaciones causan CADASIL, pero gracias al WES ahora entendemos que variantes raras en esta misma vía pueden predisponer a ictus isquémico de pequeño vaso en la población general. Es un hallazgo tremendo. El mensaje clave aquí es la estratificación del riesgo genético.
Ya no podemos hablar de enfermedad cerebrovascular como un todo. Para aneurismas familiares, por ejemplo, ya podemos buscar variantes en genes de la matriz extracelular como PLOD3. Para el ictus isquémico, investigamos canalopatías asociadas a TRPV3. Y lo más importante, el exoma nos permite diferenciar a nivel molecular. Variantes específicas en CRIT1 predisponen a cavernomas y hemorragias, mientras que las de Notch3 se asocian a isquemia. Esto es una especificidad que, sin duda, redefine nuestro diagnóstico diferencial. Y ahora nos adentramos de lleno en un campo donde el análisis del exoma está acelerando el paso hacia la medicina de precisión, la neurooncología. Aquí nos permite diseccionar la genética tumoral para diagnóstico o pronóstico y, lo más crucial, para guiar la terapia. Para entender su impacto aquí, hay que tener muy clara una distinción fundamental que el exoma nos permite analizar con una precisión sin precedentes: la diferencia entre el genoma somático y el germinal. A la izquierda, el análisis del ADN tumoral nos revela el paisaje de mutaciones adquiridas, los drivers oncogénicos que son el blanco de las terapias dirigidas. A la derecha, el análisis del ADN germinal del paciente nos permite identificar síndromes de predisposición al cáncer como linfraumeni o neurofibromatosis, lo que es vital para el consejo genético y la vigilancia de familiares en riesgo. Este flujo de trabajo resume cómo se aplica esto en la clínica. Partimos de la muestra del paciente, y el WES identifica las mutaciones accionables. Pero su verdadero poder, en mi opinión, reside en el análisis comparativo. Al secuenciar tanto el tumor primario como una metástasis cerebral, por ejemplo, podemos identificar las mutaciones de resistencia o los nuevos drivers que el tumor adquirió durante su progresión. Esto nos abre una ventana de oportunidad terapéutica para una segunda o tercera línea de tratamiento. Y todo ese análisis se traduce en esto: biomarcadores que guían nuestras decisiones. En un glioblastoma, un perfil con mutaciones en EGFR, PTN y TP53 ya nos define subtipos moleculares con pronósticos muy distintos. En tumores pediátricos, la clasificación en tiers es fundamental. Una variante Tier 1, como una fusión de NTRK o la mutación BRAF V600E, es directamente accionable, es decir, existe un inhibidor específico para ella. Y en metástasis, el exoma nos permite incluso rastrear el origen del tumor a través de sus firmas mutacionales. Demos un giro ahora y enfoquémonos en las enfermedades de la columna. El WES está resultando ser una herramienta crucial para entender la base molecular de condiciones congénitas y degenerativas muy complejas, cuya teología había sido un verdadero rompecabezas durante décadas. Esta imagen es un mosaico que nos muestra la increíble diversidad de vías moleculares implicadas. Vemos genes del desarrollo del tubo neural, como MAM1, en espina bífida, genes de la vía Notch, como SHISA3, que regulan la segmentación vertebral en la escoliosis congénita, y en el centro, genes que afectan la fusión cervical en Klippel-Feil. El WES está transformando estas malformaciones, que antes veíamos como puramente estructurales, en enfermedades con una base genética que ya podemos empezar a descifrar. Esta tabla nos resume los hallazgos, pero permítanme resaltar algo que es fascinante. Miren la última fila, estenosis lumbar degenerativa, una condición que tradicionalmente atribuimos al desgaste mecánico. Pues bien, el WES ha identificado variantes en genes como HLA-DR1 y PARC2. Esto es increíble. Vincula la degeneración discal con vías de inflamación autoinmune y disfunción mitocondrial asociadas a artritis reumatoide y Parkinson. Esto abre la puerta a investigar terapias completamente nuevas para un problema tan común. Y con todo esto, llegamos a la sección final, la más importante, el momento de la verdad. ¿Cómo traducimos esta avalancha de información genómica en acciones clínicas concretas? ¿Cómo la llevamos del laboratorio a la cabecera de nuestros pacientes? Entonces, ¿qué hacemos el lunes en la consulta? Si un paciente llega con una demencia de inicio temprano, una variante en PSN1 nos confirma el diagnóstico y activa de inmediato el protocolo de consejo genético. En un Parkinson familiar, una mutación en PRKN no solo estratifica el riesgo, sino que puede hacer a ese paciente candidato para futuros ensayos clínicos. Ante aneurismas familiares, una variante en PLOD3 nos obliga a realizar un cribado vascular en los familiares de primer grado. Y en glioblastoma, el perfil del exoma ya no es una opción, es el estándar de cuidado que dicta la terapia y define el pronóstico. Este es el poder de la genómica en acción. Y esto nos deja con la pregunta fundamental. La tecnología ya está aquí. El poder diagnóstico del exoma ya está en nuestras manos. La pregunta entonces ya no es si la genómica cambiará la neurología. La verdadera pregunta es, ¿estamos nosotros como clínicos preparados para integrar toda esta información a esta escala, en cada decisión, todos los días y con cada paciente? La era de la neurología de precisión, sin duda, ha comenzado. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.